Imaginemos una ciudad sumida en el caos, donde ha sucedido lo inimaginable y miles de personas se enfrentan a preguntas sin respuesta. En Jerusalén, los cristianos están desarraigando sus vidas, abandonando los hogares que han conocido durante generaciones, a raíz de un fenómeno misterioso que desafía toda descripción. Algunos testigos presenciales han informado de señales asombrosas en el cielo, mientras que otros hablan de una presencia sobrenatural abrumadora que se cierne sobre la ciudad. ¿Se trata de un acontecimiento milagroso, una advertencia divina o tal vez de algo más siniestro, una manifestación de antiguas profecías que anuncian el fin de los tiempos? En este vídeo, profundizaremos en los entresijos de este extraordinario acontecimiento que está provocando ondas de ansiedad e intriga en todo el mundo. Prepárese para descubrir lo que muchos temen mientras que otros esperan con ansias. El libro de Joel hace eco de una promesa divina: llegará un momento en que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes serán testigos de visiones. Esta promesa, otorgada por Dios, sirve como recordatorio de su participación activa en nuestras vidas. Sin embargo, en medio de esta narrativa que se está desarrollando, ha surgido un giro sorprendente. Algunos de los que afirman haber recibido estas visiones y sueños no son judíos ni cristianos, sino musulmanes. Los evangelistas que trabajan en Oriente Medio han observado un fenómeno sorprendente: numerosas personas, después de experimentar visiones de Jesús, se han sentido atraídas por el cristianismo e incluso han optado por abrazar la fe. Estos relatos han surgido de zonas como Gaza, una región envuelta en la violencia y el sufrimiento. En medio de un profundo dolor y desesperación, estos encuentros extraordinarios se erigen como verdaderos milagros, que ejemplifican la gracia ilimitada de Dios que llega al corazón de las personas, independientemente de sus orígenes. Más de 200 ex-musulmanes han relatado encuentros con Jesús que les cambiaron la vida, y han experimentado el poder transformador de su presencia y el profundo impacto de su toque. Estas experiencias, descritas como sobrenaturales, son manifestaciones visibles de las obras milagrosas del Salvador en regiones plagadas de conflictos y luchas culturales. Un informe de CBN destaca cómo el programa de televisión del evangelista cristiano Amferi, Reflections, ha cautivado a una audiencia musulmana sustancial en todo Medio Oriente. Feri comparte que numerosos espectadores musulmanes se han acercado a él, ansiosos por contarle sus sueños o visiones de Jesús. Estas revelaciones, que florecen incluso en zonas donde el cristianismo encuentra barreras significativas, han afectado profundamente a quienes las experimentan, lanzándolos a viajes espirituales que comienzan con visiones y culminan en una nueva fe. Para muchos, estas visiones de Jesús representan una convocatoria irresistible. En el desafiante panorama de Oriente Medio, estos encuentros trascienden los meros testimonios de fe, se convierten en faros de esperanza y transformación, encarnando un amor divino que no conoce confines religiosos o culturales. Las promesas de Dios al pueblo de Israel son una prueba perdurable de la verdad del cristianismo y un testimonio de su inquebrantable fidelidad a través de los siglos. Sin embargo, debemos reflexionar: ¿por qué Jesús elige revelarse a individuos de ciertas naciones, especialmente durante tiempos tan turbulentos? ¿Cómo es posible que el mensaje de Cristo llegue a regiones donde está prohibido predicar cualquier fe que no sea la religión dominante, como sucede en muchos países de mayoría musulmana? ¿Es posible que Jesús envíe a sus seguidores a estas tierras, conscientes de la persecución que podrían enfrentar, incluido el sacrificio máximo del martirio a manos de los extremistas? La respuesta es un rotundo sí. Este llamado divino ya se está manifestando en lugares de gran adversidad. Muchos cristianos han encontrado el camino a Gaza, impulsados por la compasión a ayudar a quienes están en apuros, incluidos los musulmanes que sufren. La situación en Gaza es peligrosa y compleja, un delicado tapiz de agitación social y política. En este pequeño territorio, donde viven aproximadamente 2,2 millones de musulmanes, la comunidad cristiana es minúscula, con alrededor de 1000 miembros. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias desalentadoras, los cristianos de Gaza se mantienen firmes, ofreciendo apoyo y aliento, encarnando la paz de Cristo en una tierra acosada por el conflicto. Esta presencia cristiana simboliza el compromiso de muchos de escuchar la llamada de Jesús, compartiendo su mensaje de amor y esperanza incluso en los entornos más inhóspitos. Son personas valientes que afrontan los riesgos diarios, creyendo firmemente que su vida está en manos de Dios y que la luz del Evangelio puede iluminar hasta los rincones más oscuros del mundo. Entre los aproximadamente 1000 cristianos de Gaza, divididos equitativamente entre las denominaciones ortodoxa griega y católica romana, hay una significativa aunque pequeña representación de la fe en una tierra marcada por la división y el sufrimiento.
Sin embargo, el aspecto más asombroso no es solo esta división denominacional, sino la manera extraordinaria y milagrosa en que Dios ha elegido revelarse a la población musulmana. En medio de realidades tan duras, Dios ha empleado medios extraordinarios para llegar a esas almas, manifestándose de maneras tangibles que ofrecen salvación en medio de la devastación y la angustia. Los informes de Gaza detallan casos de intervención divina que ocurren en una región devastada por la guerra, donde se está derramando el Espíritu de Dios. Muchos palestinos cuentan haber tenido sueños y visiones de Jesús, encuentros que alteran profundamente sus vidas y perspectivas. En una tierra donde el conflicto es algo cotidiano y la esperanza parece un sueño lejano, estas revelaciones han catalizado una ola de conversiones al cristianismo, llevando a cientos de musulmanes a abrazar una nueva fe en Jesús. El poder de Dios se hace evidente e innegable, recordando a la estrella guía que guió a los Reyes Magos hasta el nacimiento de Jesús. Ahora, en Gaza, estas visiones sirven como un rayo de esperanza en un paisaje marcado por el dolor. El impacto de este fenómeno milagroso resuena mucho más allá de las fronteras locales y plantea profundas preguntas entre quienes tratan de comprender el significado de esta intervención divina. Las experiencias personales de Jesús a través de sueños y visiones están transformando vidas en Gaza, fomentando la unidad donde antes prevalecía la división, infundiendo esperanza donde reinaba la desesperación y encendiendo la fe donde antes acechaba la duda. En medio del caos, Dios sigue obrando milagros, demostrando que su presencia es genuina y su poder es ilimitado. La fortaleza de la fe siempre encuentra la manera de superar la adversidad, recordándonos que incluso en las horas más oscuras, los milagros son posibles. Antes de profundizar en esta reflexión, es esencial reconocer las raíces históricas de la comunidad musulmana, que se remontan a Ismael, hijo de Abraham y su sierva Agar. Este linaje establece un vínculo fraternal con los israelitas, a pesar de las divisiones y desavenencias históricas que se han visto exacerbadas por el extremismo a lo largo de los años. Además, Jesús ocupa un papel importante en la creencia islámica. Aunque los musulmanes reconocen a Jesús como un profeta reverenciado, lo ven de manera diferente a los cristianos. En su opinión, Jesús es un mensajero de Dios muy respetado, pero no el Hijo de Dios ni el Salvador que redime del pecado. En cambio, esperan su retorno final al final de los tiempos. Comprender estas raíces y diferencias compartidas aclara las complejidades que rodean el diálogo interreligioso. A pesar de estas distinciones, el respeto y la admiración por Jesús como figura sagrada ponen de relieve un punto en común, lo que sugiere que los milagros y las transformaciones pueden ocurrir en cualquier contexto, revelando el poder divino y el potencial de unidad a través de la fe. Este linaje compartido entre el judaísmo, el cristianismo y el islam sirve como un recordatorio conmovedor de las conexiones que unen a estas religiones. El reconocimiento de Jesús por parte de los musulmanes, a pesar de sus diferentes interpretaciones, allana el camino para un diálogo espiritual significativo. Se lo considera un profeta extraordinario, cuyas enseñanzas inspiran a millones de personas, y su esperado retorno se aguarda con gran reverencia. Esta conexión ilustra cómo el poder de Dios puede manifestarse, incluso en medio de las diferencias. La fe es un don universal que a menudo nos sorprende y derriba barreras culturales, religiosas y políticas. Cuando nos enteramos de visiones y conversiones que se producen en regiones de mayoría musulmana, nos recuerda que lo divino trasciende nuestras expectativas y llega a corazones en diversos contextos. Para los cristianos, este fenómeno significa que el Evangelio de Cristo posee un poder inherente capaz de conmover a personas que tal vez nunca hubieran tenido contacto con su mensaje de otro modo. Para los musulmanes que experimentan estas visiones y sueños, estos encuentros pueden representar una conexión profunda y personal con una figura venerada, a pesar de las diferencias doctrinales. Al mismo tiempo, este movimiento espiritual exige que la Iglesia responda con amor, hospitalidad y un compromiso de dar testimonio a quienes buscan comprender más acerca de Jesús a través de caminos inesperados. En este sentido, lo que está sucediendo en lugares como Gaza no es solo un milagro, sino también un testimonio de que la paz y la esperanza encarnadas por Cristo pueden echar raíces en cualquier suelo, por árido u hostil que parezca. Estos encuentros con Jesús, especialmente en zonas asoladas por conflictos, revelan que Dios sigue extendiendo su gracia allí donde menos se la espera. Cada testimonio es un faro que demuestra que la fe trasciende las limitaciones humanas y políticas, e ilustra que el amor de Dios es una fuerza poderosa capaz de unir a las personas por encima de las divisiones culturales y religiosas. Esto sirve como una invitación a todos nosotros, en cada rincón del mundo,
para convertirnos en embajadores de este amor sin límites, siempre dispuestos a servir, acoger y dar testimonio de los milagros de la fe. Contrariamente a algunas expectativas cristianas, muchos musulmanes creen que, a su regreso, Jesús renunciará a cualquier estatus divino, contradiciendo las doctrinas fundamentales del cristianismo. Según esta visión, Jesús se uniría a los musulmanes, los guiaría en la oración y se enfrentaría al anticristo, conocido como el Dajjal. Su presencia anunciaría una nueva era de coexistencia pacífica entre las religiones monoteístas, fomentando un orden global de armonía y serenidad. Comprender esta perspectiva musulmana sobre Jesús es fundamental a medida que avanzamos en nuestro análisis. Con estas consideraciones en mente, podemos comprender mejor cómo Cristo se revela cada vez más a muchos musulmanes a través de los sueños. Este fenómeno puede entenderse a través de dos perspectivas principales. En primer lugar, no se puede pasar por alto la dura realidad de la persecución que enfrentan muchos por abandonar la fe islámica en ciertas regiones. Para quienes eligen convertirse al cristianismo, las repercusiones pueden ser terribles, abarcando la pérdida de propiedades, la separación familiar, el abuso, el encarcelamiento e incluso la ejecución. Estos desafíos amplifican el anhelo de un encuentro íntimo con lo divino, creando una apertura para que muchos experimenten transformaciones espirituales durante periodos de desesperación y sufrimiento. La segunda razón de peso para profundizar en este tema es la profunda reverencia que la comunidad musulmana tiene por los sueños. En esta cultura, las visiones nocturnas se consideran un conducto directo para la comunicación con lo divino. Como cristianos, reconocemos que Dios habla a través de los sueños, como lo demuestran numerosos relatos de la Biblia. Sin embargo, para los musulmanes, el significado de los sueños es aún más profundo, y a menudo se los considera una de las principales formas a través de las cuales Dios revela su esencia. Los sueños y las visiones de Jesús tienen una resonancia espiritual única y transmiten mensajes que resuenan profundamente en los corazones de quienes los reciben, incluso frente a enormes obstáculos culturales y religiosos. A través de estas experiencias extraordinarias, Cristo manifiesta su amor y su presencia, ofreciendo consuelo y esperanza a personas que de otro modo permanecerían al margen del Evangelio. Estos encuentros trascienden los desafíos que plantea la persecución, fortaleciendo la fe de los involucrados e ilustrando que las acciones de Dios siguen desarrollándose de maneras extraordinarias, particularmente durante los tiempos más difíciles. Estas revelaciones de Jesús a través de sueños y visiones sirven como un verdadero bálsamo para quienes soportan entornos plagados de persecución e incertidumbre. En medio de conflictos sociales, políticos y religiosos, estos sucesos sobrenaturales presentan un rayo de esperanza refrescante para muchos. Esta experiencia personal con Cristo actúa a menudo como un punto de inflexión fundamental, infundiendo valor para afrontar la adversidad e invitando a las personas a una relación con Dios que trasciende sus experiencias religiosas previas. Cabe destacar que la Biblia muestra constantemente a Dios comunicándose con su pueblo a través de sueños. José, por ejemplo, tuvo visiones sobre su futuro y el destino de su pueblo, mientras que el nacimiento de Jesús le fue revelado a José, el padre terrenal de Jesús, en un sueño. Estos ejemplos resaltan cómo Dios emplea los sueños para brindar orientación, aliento y comprensión de sus planes divinos. Hoy somos testigos de un fenómeno similar, especialmente en regiones donde la predicación del Evangelio está prohibida o es recibida con escepticismo. En estos contextos, los sueños surgen como un instrumento divino para alcanzar a quienes tal vez nunca encontrarían a Cristo por medios convencionales. Para la comunidad cristiana, estos testimonios sirven como un claro llamado a la oración y al apoyo espiritual para estos nuevos creyentes. Nos recuerdan que, incluso cuando la misión parece insuperable, Dios es capaz de obrar maravillas de manera milagrosa. Además, este fenómeno abre caminos para el diálogo y el entendimiento mutuo, subrayando el hecho de que el amor de Dios no conoce fronteras y que el poder de Cristo trasciende las divisiones culturales y religiosas. A medida que escuchamos más relatos de musulmanes que se encontraron con Jesús de esta manera, nos sentimos alentados a ampliar nuestra perspectiva sobre el alcance del Evangelio. La transformación de vidas en medio de la adversidad nos desafía a persistir en la oración, el apoyo y la difusión del mensaje de Cristo con un coraje y una compasión inquebrantables. Después de todo, estos encuentros divinos sirven como un recordatorio conmovedor de que Dios está activo, presente y deseoso de abrazar a todos sus hijos, incluso en las circunstancias más duras. Cuando dirigimos nuestra mirada hacia la población de la Franja de Gaza, a menudo resulta difícil para muchos comprender las complejidades que han llevado a esta comunidad a una situación tan desesperada.
La realidad que padecen es inimaginable, y sin duda, nadie desearía que otros seres humanos sufrieran en condiciones tan severas. El sufrimiento que aflige a esta tierra no es un fenómeno reciente, sus raíces se remontan a tiempos muy remotos. La Franja de Gaza, un estrecho corredor de tierra que bordea el mar Mediterráneo, Israel y Egipto, ha sido históricamente un foco de conflicto debido a su posición geográfica estratégica pero vulnerable. Desde la antigüedad, esta región ha sido foco de discordia y tensión. Sin embargo, los conflictos contemporáneos que afectan a Gaza comenzaron a cristalizar a principios del siglo XX con el establecimiento del mandato británico en Palestina. Esta era marcó el inicio de un capítulo tumultuoso en la historia, ya que varios grupos comenzaron a hacer valer sus derechos sobre la tierra. En consecuencia, la historia de Gaza está plagada de luchas incesantes, donde la población ha tenido que lidiar no solo con dificultades económicas sino también con la amenaza perpetua de la violencia y la inestabilidad política. Reflexionar sobre estas circunstancias nos recuerda la resiliencia que demuestra el pueblo de Gaza, que, a pesar de una adversidad abrumadora, sigue luchando por sobrevivir y aferrándose a la esperanza de un futuro mejor. La historia de la Franja de Gaza es un testimonio de la complejidad de la región y nos insta a mirar más allá de los titulares y las estadísticas para apreciar el rico tapiz de vidas e historias que encierran estas imágenes. La compasión y la empatía son fundamentales para comprender el sufrimiento que padecen estas personas y reconocer que en el centro de todo ello hay seres humanos con sueños, temores y aspiraciones de paz. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos una historia poderosa que enfatiza la obediencia y la guía divina. Felipe, uno de los primeros evangelistas, recibe la orden de tomar el camino a Gaza, plenamente consciente de sus peligros. Sin embargo, decide depositar su confianza en la guía de Dios. A lo largo de este camino, se encuentra con un eunuco etíope que viaja en su carro, un hombre ansioso por comprender las Escrituras, que simboliza a quienes buscan la verdad y el entendimiento en medio de la confusión y el anhelo espiritual. El diálogo entre Felipe y el eunuco subraya la importancia vital de compartir la palabra de Dios, una misión que nos esforzamos por cumplir a través de nuestros vídeos, difundiendo este mensaje de esperanza y amor a todos aquellos que tienen sed de una comprensión más profunda, incluso desde lugares distantes y difíciles. La historia de Felipe nos enseña la necesidad de escuchar el llamado de Dios, especialmente cuando se trata de llegar a aquellos que están preparados para recibir el mensaje del Evangelio. De manera similar, podemos reflexionar sobre la historia de Pedro, que refleja las luchas que muchos musulmanes enfrentan en su camino hacia Cristo. Mientras Pedro seguía a Jesús desde la distancia, no solo creó una separación física, sino que también luchó con el miedo y la incertidumbre que surgieron en su corazón. Esta lucha interna finalmente lo llevó a negar a su Señor. Sin embargo, fue a raíz de su fracaso que recordó el poder transformador del arrepentimiento y las profundidades del perdón de Dios. Estos eventos ilustran cómo Dios, en su infinita sabiduría, moldea nuestro carácter a través de las dificultades que enfrentamos. Las pruebas que enfrentamos no son inútiles, nos presentan oportunidades para aprender a confiar en Él en todas las circunstancias. Al igual que Felipe y Pedro, cada uno de nosotros atraviesa momentos de duda y temor. A través de estas experiencias, Dios nos enseña la importancia de la fe, el arrepentimiento y el amor. Mientras atravesamos nuestras luchas, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de que, así como Él estuvo presente con Felipe y Pedro, nos acompaña en nuestro camino. Las lecciones aprendidas en la vida de Felipe y Pedro resuenan universalmente y se hacen eco de las experiencias de muchas personas que hoy buscan la verdad y la comprensión en medio de sus propias tribulaciones. La obediencia de Felipe al llamado de Dios y su forma de acercarse al eunuco ejemplifican el coraje que se requiere para acercarse a los demás, incluso cuando esto implica riesgo o dificultad. Su disposición a compartir el Evangelio, incluso en circunstancias potencialmente peligrosas, sirve como un poderoso recordatorio de que la misión de difundir la palabra de Dios trasciende las fronteras culturales, sociales y geográficas. Por el contrario, la negación de Pedro refleja las debilidades humanas que todos encontramos. A menudo nos encontramos en situaciones en las que dudamos en identificarnos como seguidores de Cristo, en particular cuando nos enfrentamos a la adversidad o la crítica. Sin embargo, al igual que Pedro, quien, después de su negación, volvió a Jesús y descubrió el perdón, muchos musulmanes y personas de otras religiones también están encontrando el amor incondicional de Dios en sus vidas. A través del arrepentimiento y la aceptación de ese perdón, se liberan de las cargas de la culpa y el miedo, dejando espacio para una nueva identidad en Cristo. Los relatos de Felipe y Pedro nos recuerdan que, en nuestro propio camino de fe,
enfrentaremos pruebas que pondrán a prueba nuestra determinación y coraje. Sin embargo, también nos enseñan que cada desafío es una oportunidad para experimentar la gracia transformadora de Dios. Así como el eunuco halló claridad y esperanza en el mensaje que compartió Felipe, nosotros también podemos convertirnos en instrumentos de esperanza y amor para quienes aún no han descubierto la verdad del Evangelio. Estos relatos nos animan no solo a buscar la verdad por nosotros mismos, sino también a compartir lo que hemos aprendido con quienes nos rodean. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser embajadores de este mensaje de amor y salvación, y de llegar a quienes anhelan respuestas. Al extender nuestras manos a los demás, debemos recordar siempre que Dios ya está trabajando en sus corazones, preparando el terreno para que la semilla del Evangelio eche raíces. Imaginemos el largo y arduo camino de fe que cada uno de nosotros está invitado a emprender. Este camino no es simplemente una serie de pasos sencillos, sino más bien un tapiz tejido de desafíos, momentos de incertidumbre y, sobre todo, una búsqueda persistente de la presencia y la guía divinas. La Biblia nos asegura que, así como Dios estuvo al lado de Felipe cuando le entregó el Evangelio al etíope en el camino del desierto, y apoyó a Pedro en sus momentos de necesidad, Él también está con nosotros. Él nos acompaña en cada momento de duda, en las decisiones difíciles y en los momentos en que nos sentimos inseguros o incluso indignos de la misión que se nos ha confiado. Este llamado a caminar por la fe requiere no solo valentía, sino también un corazón humilde y una disposición a aprender de cada experiencia, tal como lo hicieron los discípulos. Felipe y Pedro, como ejemplos de discipulado moldeado por la gracia, no permitieron que el miedo o las debilidades personales obstaculizaran su progreso, en cambio, siguieron adelante con la seguridad de que Dios estaba a su lado. Permitieron que la gracia y la misericordia del Señor los transformaran, guiándolos más allá de sus limitaciones. Cuando compartimos la palabra, ampliamos nuestra comprensión de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Con cada testimonio y cada palabra de fe, nos convertimos en instrumentos a través de los cuales otros pueden experimentar la presencia de Dios. Abracemos nuestro caminar con valentía, permitiendo que la misericordia del Señor nos moldee y su gracia ilumine nuestros caminos. Así, con humildad y perseverancia, avancemos en la fe, confiados en que día a día, nos transformamos para reflejar la presencia misma de Dios. Mientras recorremos cada paso, recordemos que Él está con nosotros, tal como estuvo con Felipe, Pedro y muchos otros que depositaron su confianza en Él. A lo largo de este viaje, existe una invitación constante a abrir nuestros corazones y permanecer atentos a los signos de la presencia de Dios, que se comunica de maneras sutiles y grandiosas. En momentos de alegría y de dificultad, Él nos enseña a confiar en Él, a escuchar su voz y a discernir su voluntad. A veces, podemos ser llamados a recorrer caminos desconocidos o enfrentar desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, es en esos mismos momentos que recordamos el poder ilimitado de Dios, porque donde somos débiles, Él nos hace fuertes. Nuestras limitaciones se transforman en oportunidades para experimentar la fuerza que viene de arriba, revelando que su presencia nos sostiene, nos consuela y nos fortalece. La narrativa de cada personaje bíblico sirve como espejo que refleja nuestro propio caminar. Como Abraham, estamos invitados a confiar en promesas aún no visibles. Como Moisés, estamos llamados a guiar a otros, incluso en medio de la incertidumbre. Como Esther, se nos recuerda que quizás nos encontramos en una situación particular para un tiempo como este. Nuestras historias únicas, cargadas de particularidades y desafíos, se entrelazan con la narrativa bíblica atemporal, conectándonos con la misión eterna de ser luz en el mundo. Esta luz brilla no porque seamos perfectos, sino precisamente porque permitimos que la gracia divina nos moldee. Nuestra fe se fortalece continuamente a medida que entregamos nuestras vidas a Él, dejándonos guiar como arcilla en las manos del alfarero, cada pieza moldeada con amor y propósito. Al atravesar esta transformación, nos convertimos en testimonios vivos de la inagotable misericordia y compasión del Señor. Que caminemos cada día con humildad, profundamente conscientes de nuestra dependencia de Dios, y con valentía, confiando en que Él nos capacitará para las buenas obras que ha ordenado. Que nuestras vidas, como las de Felipe y Pedro, sean un reflejo de su fidelidad, no para nuestra gloria, sino para que el mundo pueda percibir y conocer el profundo amor y la verdad de Cristo. En última instancia, al reflexionar sobre nuestro camino, veremos que Él estuvo con nosotros en cada paso y que, incluso en los momentos más oscuros, cada experiencia sirvió como una lección de confianza y transformación, moldeándonos para encarnar su semejanza.
Que nuestra fe encienda una pasión dentro de nosotros para llevar adelante su palabra, seguros de que su presencia nos guiará ahora y siempre, hasta el final. El llamado a abrazar una vida de fe no es simplemente una invitación a creer, es un viaje profundo que exige coraje genuino, un espíritu humilde y una voluntad inquebrantable. Este diario de fe estos yo cuando nos comprometemos a compartir la palabra de Dios nos deja. En cada paso que demos, aferrémonos a esta poderosa verdad, Dios está con nosotros. Camina junto a nosotros, como acompañó a Felipe, a Pedro y a muchos otros que depositaron su confianza en él y se entregaron a su guía. Que nuestra fe se convierta en un faro que irradie la luz y el amor de Dios a todos los que encontremos, hasta que lleguemos al final de nuestro viaje y encontremos descanso en su gracia. En nuestro camino de fe, recordemos que nunca estamos solos. La misma presencia divina que guió a Felipe y a Pedro, fortaleciéndolos y moldeándolos, también está a nuestro lado. Estamos invitados a avanzar con valentía, a abrir nuestro corazón con humildad y a dejarnos transformar por la gracia que fluye del Señor. Al compartir su palabra y vivir en su luz, nos convertimos en instrumentos a través de los cuales otros también pueden experimentar la magnitud del amor de Dios. Que nuestra fe crezca exponencialmente y se convierta en un testimonio vivo de su poder y su misericordia. Al reflexionar sobre nuestro camino, reconozcamos la obra transformadora que llevamos a cabo en nuestro interior, inspirando a otros a emprender sus propios caminos de confianza y esperanza. Que cada paso que demos sea una proclamación silenciosa pero poderosa de que Él está con nosotros, guiándonos y amándonos en cada momento. Gracias por caminar junto a nosotros. Que estas reflexiones fortalezcan vuestro espíritu y os infundan mayor fe y valor mientras recorréis vuestro propio camino. Que Dios os bendiga y os inspire.